La niebla de los olvidados por Basil Wells, narrado por William Sky. La niebla de su mundo coincidía con la niebla en sus mentes, rebelándose contra la ciencia, la aplastaron, arrastraron a su gente hacia las antiguas nieblas, pero Hod-Yak quería luz. El mar de niebla se aclaró ante Hodak, y pudo ver las rocas húmedas de los acantilados. Escaló unos escasos 20 pies, bajo sus pies la red de pálidas enredaderas de vetas azules que trepó se adelgazó incluso cuando el aire mismo se adelgazó muy por debajo de él. En las tierras bajas la estera de enredaderas Hagan tenía 300 pies de profundidad. En muchos lugares más y más alto subió Hodak, su largo rostro pálido con sus labios rojos llenos y grandes ojos morados de párpados gruesos dibujados por el dolor, porque el aire de las tierras altas era frío a medida que la niebla se aclaraba. Para bajar la temperatura, Hodak agarró con más fuerza la bolsa de piel de Drog Fayed, en la que se acurrucaban 5 de los cilindros prohibidos de pieles de metal de un pie de largo. Cuando se detuvo un momento para descansar, fue por ellos el pergamino prohibido almacenado en una cámara olvidada y mohosa del santuario superior del Al, el único dios de Arbor, que Hodak ahora estaba escalando hacia la muerte fría de las tierras altas sin nubes. El cuerpo de piel de marfil del hombre estaba sed en capa tras capa de prendas acolchadas y acolchadas de cuero y tela. Sus 2 pies con sus dedos palmeados extendidos y sus cortas y rechonchas extremidades medias fuertes de 2 palmeados manos en sus extremos estaban enfundadas en robustos mocasines como manoplas. Solo sus largas manos superiores estaban enfundadas en fuertes guantes de cuero con 4 divisiones, una para el pulgar y las otras 3 para sus 4 dedos articulados sobre su grotescamente hinchado volumen, del cual sus miriad prendas eran responsables. El cinturón de espada de Hodak y la vaina llena de dardos como jabalinas estaban atados a sus cinturones cruzados. También estaban unidos su cuchillo de hoja ancha como machete y el palo arrojadizo para sus lanzas enanas. Ya no temía la persecución los sacerdotes combatientes. Los Hors de túnica oscura del Al habían traído consigo ninguna de las prendas cálidas que Hodak usaba. Sus gritos y gritos de batalla sagrados se habían apagado en las laderas a 1 milla o más debajo de donde ahora estaba posado por él. Momento en que estaba a salvo de su venganza. Veré lo que hay sobre el mar de niebla, dijo Hodak a la red de Aan, que no respondía como escalera por la que trepó. Tal vez pueda ver por unas pocas horas las vastas mesetas que una vez mi gente gobernó. Los Aan no respondieron como Hodak había esperado que no lo hiciera, pero inclinó su mirada más de cerca sobre ellos. Tallos lisos, un tinte verdoso, los cubría, un tinte que en las tierras bajas solo las rocas o los metales empañados soportaban. El corazón del hombre latía más rápido a pesar del frío helado. Se estaba acercando a una zona desconocida de vida. El mar de niebla se partió abruptamente sus anchos hombros, y luego su cintura densamente acolchada. Aparecieron sobre los últimos restos de la niebla, y sintió un calor que venía de arriba, no un calor agradable, sino un calor extrañamente punzante. Volvió sus ojos encapuchados hacia el cielo, y el dolor llenó su cerebro ante el enrojecimiento deslumbrante de las luces que brillaban allí. 3 soles, un enorme primario y su descendencia que colgaba en la nube, se amontonaban en cielos azules sobre su cabeza. La oscuridad se redujo a gris, y pudo ver que estaba mirando a través de una extensión plana y ondulada de nada belloso, un mar suave de misterio brumoso, desde el cual errantes colinas de vapor se elevaban ligeramente y se asentaban de nuevo debajo de esa manta húmeda e impenetrable. Él sabía que estaban los agradables edificios de piedra y palacios de su gente, y más lejos allí se movía el mar humeante y sombrío de Tal, donde los hombres pescaban y cazaban a los poderosos monstruos acuáticos de las profundidades. Era como si su tierra natal nunca hubiera estado, y él fuera un náufrago aquí en este lado de la pendiente cubierta de enredaderas bañadas por el sol. Con la sangre helada en su cuerpo musculoso y rechoncho se estremeció, miró hacia arriba, y su corazón golpeó un nuevo calor en sus músculos, cuando vio que el borde de la poderosa pared que ascendió estaba a solo una veintena de pies por encima. Se balanceó hacia arriba rápidamente, luego estaba de pie en una extensión plana de tierra herbosa, junto a un arroyo de flujo lento. El arroyo estaba obstruido con vegetación acuática exuberante, y más arriba vio formas en movimiento. Criaturas parecidas a lagartos, res y animales gráciles de 4 patas que estaban cubiertos con un pelaje dorado polvoriento. Más allá, había una jungla de crecimiento vinculado a la enredadera, y mucho más allá de eso, una vasta escarpa trepaba paso a paso hacia los picos blancos con cascos de una cadena montañosa. Fue en este momento que Hodak se dio cuenta del rugiente sonido irregular desde arriba. Entrecerró los ojos, y tuvo cuidado de no mirar el terrible destello de luz que era el sol. El sonido aumentó. Después de un momento vio una mota oscura bajando hacia el horizonte occidental, una mota que creció en una forma larga y corta con vapor que se encendía como humo desde su parte trasera. Al principio, Hodak pensó que alguna cosa monstruosa viviente se estaba lanzando sobre él, y luego vio la rigidez fija de la embarcación alargada parecida a un barco. Esta era una cosa hecha por el hombre, un barco que navegaba ruidosamente por el aire como las grandes canoas del pueblo pescador navegaban sobre las olas calientes del poderoso Tal. Fue así como los antepasados de su raza habían navegado en las largas eras muertas antes de que los mares de niebla se encogieran hacia abajo.
De las montañas y mesetas, esta era una de las máquinas que su amargada raza había destruido después de que un desastre cataclísmico arrasara su mundo. Había pensado que solo en estos preciosos pergaminos robados había algún registro de esa poderosa civilización. Pero aquí, ante sus ojos, una poderosa cosa de metal cayó rápidamente, luego la cosa alada pareció explotar y arrugarse mientras se dirigía hacia la extensión verde de hierbas enredadas cerca de él. Las llamas lamieron la parte trasera de la nave. Habían pasado 3 días allí en la plataforma de la meseta sobre el mar popular y Hodak no había regresado al bienvenido calor de las tierras bajas de Arba. En cambio, había encontrado un gran manantial de agua hirviendo en el valle rocoso, no lejos de la nave estrellada del cielo, y sobre esto había construido una robusta cúpula de piedras enlucidas de arcilla dentro de esta guarida cómodamente húmeda y bien calentada. Hodiak se desparramó y atravesó la puerta de la rendija que estaba cerrada con pieles triples de lagartos gigantes de las tierras altas. No entiendo, dijo el hombre larguirucho de cabello arenoso que estaba sentado sudando afuera del humeante montículo de barro dorado. ¿Por qué tu gente con su maravilloso control de la telepatía y su antiguo control sobre todo este mundo se contenta con vivir en salvajismo a lo largo de la estrecha franja de playa que ahora poseen? Hodak no movió los labios mientras respondía a diferencia del terrícola de lo bajo. Él no necesitaba hablar en voz alta para transmitir sus pensamientos. Su apresurada educación de los dos hombres, y la niña que había rescatado de lo bajo maltratado, había sido diseñada para permitir una comunicación inmediata. Más tarde imprimiría en sus cerebros el proceso de transmisión sin palabras, las invenciones, el conocimiento mecánico, provocó la caída de Arbor Glade Nelson, para que ningún otro dispositivo destructivo acabe con nuestra última zona de atmósfera habitable. Todo conocimiento y experimentación mecánica está prohibida. El terrícola resopló los Hodiak, dijo usando su propia palabra para el hombre rechoncho de piel de marfil, pero con preciosas domos transparentes, ya sabes, y trajes con calefacción como el traje espacial que te dimos. No hay razón por la que tu antigua tierra deba permanecer abandonada. Estoy de acuerdo contigo, terrícola. Algunos de los hombres más sabios de Ara han sentido lo mismo, pero los sacerdotes del Al los ha marcado con ceguera y los ha expulsado a las selvas de Aan. Están contentos con la simplicidad bárbara de las tierras bajas, tal vez, dijo Glade Nelson. Ahora que has escapado con vida y tu visión, puedes ayudar a tu gente a pesar de ellos mismos. Hodak sacudió su gran cabeza cuadrada, los amplios zarcillos rizados que brotaban de su cráneo amarillo cubrían a medias las delicadas puntas afiladas de sus delgadas orejas erguidas. El poder del Alal sobre la gente común no es algo ligero. Los pensamientos del terrícola se confundieron por un momento y luego Hodak escuchó a través de los oídos de Nelson los gritos frenéticos de la terrícola. La hermana de cabello oscuro del empleador de Nelson. El peludo y fornido Albert Go Nelson agarró su rifle de alta potencia y corrió hacia el sonido. Hodak también se puso de pie de un salto y se deslizó rápidamente dentro del traje espacial que Nelson le había proporcionado. Se puso los controles de calor para un cómodo 200 grados y apartó las cortinas de piel. Salió corriendo tras el terrícola, aunque sin el estorbo de la engorrosa guerra espacial. Hodiak y Fleet of Foot Nelson vio al hombre de marfil pasar corriendo junto a él, y se maravilló de la fuerza y vitalidad del Arbor rechoncho. Luego estaban en el arroyo junto a un lago pantanoso salpicado aquí y allá con ojales de árboles y bancos de lecturas. Buscando a la chica, la vieron agitarse contra un enjambre de cosas negras y escamosas como lagartos jóvenes de 7 y 8 pies de largo. Drogas, con una rama frondosa, estaba lo suficientemente a salvo de ellos mientras estaba sentada en la entrepierna de un gigante de la jungla cubierto de musgo en el borde verde y espumoso del lago. Pero Hodak vio las ondas que convergían hacia la chica desde otras partes de la piscina y se agachó hacia las armas ahora ceñidas sobre su opaco traje espacial. Shin, el matón mar muerto de Albert, sollozaba, golpeando. Había una cosa rota, ensangrentada, o más bien cosas que algunos de las drogas jóvenes se pelearon en las espesas y fangosas aguas poco profundas. Hodak estaba ocupado ahora con sus jabalinas con puntas de cobre. Estaba matando tan rápido como su palo arrojadizo podía hacer contacto con las resistentes culatas de las jabalinas. Mátalos, le hizo un gesto a Nelson para que los monstruos adultos vinieran, pero el hombre larguirucho, con solo 2 brazos, no hizo caso de su orden. En la excitación del momento, Nelson había vuelto al uso de sus oídos. Sus poderes receptivos mentales aún no estaban demasiado entrenados. Hodiak luchó solo mientras Glade Nelson le gritó a la niña que bajara por una rama caída hacia él. Hodiak hizo retroceder a las bestias lagarto que se arrastraban hasta que estuvo debajo del árbol. Levantó sus 2 brazos superiores y la niña dejó caer su garrote inútil y frondoso antes de deslizarse por la corteza suelta y áspera del tronco. Luego Hodiak se dio la vuelta y corrió con ella en sus brazos lejos del lago. Nelson rugió con miedo repentino casi sobre los talones de Hodak. Una boca enorme se abrió de repente desde el agua turbia, y luego un monstruo escamoso de 6 patas apareció cargando sobre la baja pantanoso banco. Detrás del primer drog vino otro, y luego otro. Todos tenían más de 20 pies de largo, y su ritmo no era lento. Estaban alcanzando al hombre de marfil cargado. Hodiak bajó a la chica, le dio
Un empujón en dirección al barco naufragado y con el mismo movimiento se giró para encarar a los DRGs boquiabierto más su robusta espada de doble filo, estaba en su mano podía sentir su bienvenida presión a través de las capas aislantes de Sadur, que sellaban el aire frío de la meseta su espada se elevó hacia el ojo del enorme dragón presionó el botón que liberó la extensión en forma de aguja de la punta del arma y su arma prolongada atravesó el enorme globo ocular rojizo, el monstruo rugió de rabia, y silbando con su aliento explosivo giró la cabeza de nuevo la espada destelló, y el monstruo cegado, se estrelló contra un enorme árbol liso y audaz sus piernas se arrugaron por un momento, y luego se levantó desgarrando ferozmente con grandes uñas y desgarrando mandíbulas en la madera que no resistía para entonces, Nelson, había tomado una mano sus proyectiles cohete, estaban destrozando las drogas blindadas, estaban abajo sobre el césped pantanoso sus poderosas masas carmesí y desgarradas, y sin embargo silbaban y gruñían mientras sus extremidades muertas destrozaban el lodo negro húmedo el terrícola giró su arma hacia la cosa lagarto ciega, y le voló la cabeza de su feo cuello escamoso, incluso entonces las piernas continuaron quitándola. Corteza del gran árbol ni el gran cuerpo colapsó durante varios minutos Jodiak limpió la punta de su espada, y la presionó hacia atrás sobre el resorte en su base luego fue hacia Nelson, y la niña ella había regresado cuando vio que las drogas habían caído Nelson, sostenía a las niñas en sus brazos hablándoles suavemente podía ver en sus mentes desprevenidas que se amaban así fue que se dio la vuelta abruptamente, y regresó a su cómodo iglú de piedras calentado por vapor recuerdos de ella de los zarcillos marrones rosados alborotadores y el cuerpo joven delgado y descansado vinieron a él, el recuerdo de las palabras del terrícola vinieron a él y sus labios carnosos, sonrieron si él podría rebelarse y liderar a otros mañana, se dijo a sí mismo. Iré de nuevo al lugar del Alal allí encontraré a otros de TLOs preciosos pergaminos de los antiguos, y cuando regrese traeré conmigo a Maid con el conocimiento del terrícola junto con el suyo propio, de hecho podría restaurar a su gente el imperio que habían perdido cuando los mares de niebla se encogieron Glade Nelson, el terrícola, caminó hasta el borde de la meseta inferior con Jodiak, y antes de descender al lago brumoso que ocultaba las tierras L y el mar de Tal, le dijo al terrícola que Tal vez no regresara si yo no regresaba, dijo que existe la posibilidad de que puedas regresar a la tierra Nelson, se rió a medias no en voz baja, dijo naturalmente Jodiak retrocedió, pero tu helicóptero que planeas usar para la exploración en ese otro planeta Marte, proporcionó a Nelson Gunn, financió el viaje, y compró la nave para mí. Había tenido experiencia con submarinos y aviones durante la Segunda Guerra y Gon me conocía. Luego su hermana se escondió a bordo, estábamos a varios miles de millas en el espacio cuando la descubrimos, regresamos a la Tierra, y luego nuestros suministros fueron insuficientes Jodiak, sonrió cuando fue que quiso saber que te diste cuenta de algo. Estaba tan terriblemente equivocado que este no era su planeta natal casi tan pronto como habíamos citado su mundo de delgado dijo Nelson, entonces vimos los 3 soles, y los 2 planetas adicionales de su sistema encendió uno de sus últimos cigarrillos, ¿cómo llegamos aquí? Probablemente golpeó un eddy material del espacio-tiempo nuestros científicos crearon un eddy artificial, una especie de puerta de enlace, se podría decir pero entre mundos paralelos, así es como perdimos nuestra densa envoltura atmosférica protectora las puertas de enlace vibratorias en el transcurso de muchos años el uso se volvió permanente nuestros antepasados ya no podían sellarla cerró cortando la energía y así nuestra preciosa atmósfera se drenó en una docena de mundos dimensionales paralelos afortunadamente las puertas de enlace estaban en los platos superiores y así queda una delgada envoltura de aire más denso pero una de esas puertas conduce a la Tierra tal vez varias de ellas Nelson agarró el voluminoso hombro de Jodiak, ¿quieres decir que Jade o con acento agudo, esto es realmente la Tierra? Solo cambió Jodiak, estuvo de acuerdo algo como agua y arena, explicó que cuando se mezclan son distintos, pero ocupan el mismo espacio se giró hacia el mar de niebla, y bajó a él se deslizó a través del refugio superior una capa de vides, hagan sus enormes hojas en forma de disco de color azul veteado amarillo, como una pantalla protectora a su alrededor aquí a 300 pies sobre el suelo fangoso las gruesas espirales gomosas no estaban unidas entre sí en una pared sólida ya que estaban mucho más abajo, pronto se estaba acercando a la ciudad de la costa del mar de Gord, capital y ciudad principal de la nación. Gobernada por sacerdotes de Arba vio donde el suelo de tallos vegetales pálidos en forma de anillo caía abruptamente hacia el claro de una milla de ancho que la pesada espada de criminales convictos mantenía despejado los gritos de los hombres mientras se colgaban de sus cuerdas y miraban la gruesa pared carnosa de crecimiento llegaba débilmente a sus oídos desde el sudario de niebla a su izquierda, el sonido del oleaje en auge ahora venía de la derecha no podía ver más allá de 15 pies aunque sus pesados ojos morados de párpados eran más agudos que la mayoría de su gente, pero por los sonidos apagados de la ciudad de abajo, y el latido constante del tambor del oleaje, supo que se estaba acercando a los olvidados y picos gemelos de una torre en ruinas directamente enfrente de esta torre, el lugar del ala amontonó sus 30 niveles terraza sobre terraza en la eterna y espesa bruma del mar de niebla, entonces vio las puntas de la torre 2 salientes artificiales de metal a 10 pies de distancia y
Cubiertos con grandes protuberancias naranjas y doradas de hongos guay arrugados, los agujeros redondos de las tortugas Slen se abrían junto a la cúpula enterrada de la enredadera de la torre en ruinas. Las longitudes serpenteantes de escamas azules de muchas patas de esos horribles monstruos habían mantenido abierto un tubo redondeado de algo más de 3 pies de diámetro. Jodiak había estado aquí antes de que sacara su espada y se bajara al agujero inclinado y empinado. Mientras descendía, escuchó desde arriba las voces cada vez más fuertes de los hombres. Algunos de los trabajadores y sus guardias estaban pasando. Había entrado en la madriguera Slen no demasiado pronto, y ahora, si no se encontraba con un Slen en el tubo de la pared de la enredadera, pronto estaría dentro de el casco de la cúpula de un antiguo metal plateado que coronaba la torre desierta. Un momento después, salió del túnel hacia el húmedo y espeso calor de la cúpula rota. La amplia banda fosforescente de luz, que estaba incorporada a las paredes de toda la arquitectura urbana a la altura de la cintura, estaba atenuada por el limo de las eras, pero podía ver que el interior de la cúpula no estaba ocupado por ninguna de las enormes serpientes de patas rechonchas. Los Slans pasaban la mayor parte de sus vidas en los charcos fangosos y los troncos de los árboles a nivel del suelo. Giró por la rampa que serpenteaba hacia las profundidades. Un pasaje olvidado de paredes de piedra conducía bajo los muros de la ciudad hacia el corazón de la enorme pila de piedras que era el lugar del Al, y allí, en los agradables aposentos del nivel superior del único OST, el sumo sacerdote del Alal, vivía la hija del único OST Manid, de su jubón de cuero y sus armas. Algún tiempo después, Jodiak limpió el limo y el barro incrustado. Estaba escondido en un apartamento desierto en el nivel 14, el mismo nivel que albergaba a los hijos y compañeros del único ORST. Así lejos había estado su túnica oscura, la vestimenta de un sacerdote combatiente, que ahora depositaba su confianza con su propio arnés. En el segundo nivel lo trajo. De repente se agazapó detrás de un enorme cofre de plata martillada. La losa de piedra ovalada de la puerta del apartamento se balanceaba hacia adentro. La espada de Jodiak despejó el cuero de su vaina silenciosamente. Reconoció la voz de la mujer que entró en la habitación Min ITH, y detrás de ella vino un hombre, un sacerdote rojo-azul, uno de los buscadores de la sabiduría comprometido con la vida célibe de un pensador. Se preguntó por qué la mujer que adoraba venía sigilosamente a este lugar vacío y mohoso con esta mirada soñadora de los misterios del alma. Mi querida, gritó Manan ITH, sus brazos rodeando el cuerpo delgado del pensador. Hace tanto tiempo que estuvimos juntos, temía, respondió el buscador, su voz suave y aguda, voz más femenina que Min ITH's, que Jodiak persuadiría a tu padre de que debería ser su compañero. Él, como tú, vestía las túnicas rojas de los gobernantes sacerdotales. Min ETH rió, el gran tonto musculoso. Ella, se burló él, pensé que lo amaba, me contó de sus estudios en los libros prohibidos de los antiguos, pero me reveló su alma retorcida e incrédula. Era un asunto pequeño tenderle una trampa para librarme de él para siempre. Jodiak sintió que sus labios se curvaban hacia atrás, mostrando sus dientes con desprecio y odio. Esta mujer, digamos más bien esta mujer Slan, lo había traicionado con los sacerdotes del Al para poder ser libre de continuar su prohibido tryst con este insignificante buscador. Era cierto que podía leer la mente descubierta de la mujer ahora. Nunca había intentado hacerlo aquí para 2 cortes de su espada de bronce de filo afilado, y sería un Ed y, sin embargo, Jodiak sacudió la cabeza incluso cuando el pensamiento le llegó. Estaba bien librado del falso id de lenguas falsas y del buscador de ojos soñadores que despreciaba. Mejor hubiera elegido un valiente guerrero de túnica negra o un trabajador de túnica amarilla para su amante. El hombre y la mujer se trasladaron a la otra habitación, sus antebrazos entrelazados y sus suaves zarcillos de cabeza mezclado en ese medio abrazo, y Jodiak se deslizó desde la puerta exterior hacia el corredor más allá de una rampa medio en ruinas. Dentro de las paredes, una rampa sellada eras pasadas y revelada al niño Jodiak por un bloque desprendido de mampostería abierto de la rampa. Un nivel más arriba. De esta manera Jodiak había subido en los años pasados al santuario superior del Al, y tomado de los miles de pergaminos de metal inscritos, aquellos que deseaba estudiar, iría al santuario superior, llenaría su bolsa con otros registros delgados de piel de metal del pasado, y tomaría también ciertos pequeños objetos misteriosos sellados en esferas cristalinas. El terrícola podría saber su propósito, y así Jodiak ascendió la rampa y se apretó a través de la abertura sombreada tan familiar para él. Más tarde Jodiak se volvió para echar una última mirada alrededor del santuario superior. Vio cajas de cristal en las paredes y dispositivos de metal inquietos de los antiguos. Aquí estaba el conocimiento estático y la maquinaria que podría hacer de Arba la nación más poderosa en las orillas del mar de Tal. Tocó ligeramente la bolsa donde anidaban 9 de los preciosos pergaminos de metal. Tal vez después de todos estos siglos la sabiduría de las eras olvidadas cobrarían vida. Entre el torpe toque de sus manos, fue cuando las jabalinas llegaron de la grisura de los santuarios más allá de las esquinas. El primero había tendido una trampa aquí para Jodiak, ese profanador del lugar
Sagrado, si alguna vez regresaba una jabalina le atravesó el costado y otra atravesó completamente los músculos superiores de su brazo medio izquierdo, una tercera lanza en miniatura con punta afilada, golpeó el mango de su espada, y su punta de cobre, se embotó inofensivamente desde el crepúsculo gris, que era todo el día hombres nuevos bajo el mar de niebla, se vertieron una docena de hombres de combate vestidos de negro espadas, llevaban algunos de ellos de 2 y 3, y muchos de ellos llevaban los nudos de púas de droides tejidos con los que ataban a los prisioneros antes de que los expulsaran cegados de Gord Hodiak, se precipitó a través del panel de piedra hacia la antigua rampa sellada, se detuvo lo suficiente aquí para arrancar la jabalina de su costado, y se sintió aliviado al descubrir que se había atravesado superficialmente en sus costillas, luego corrió por el estrecho camino tenuemente iluminado. Esta vez no intentó usar la abertura en el nivel 15. Los pasillos del lugar del Al estarían abarrotados de sacerdotes guerreros vestidos de negro y trabajadores mal armados vestidos de amarillo. En su lugar, corrió por la rampa hacia el hedor húmedo de los niveles inferiores por la rampa sin usar, que conducía a la misma gran cueva de almacenamiento subterránea, a la que había entrado desde el túnel rocoso debajo de los muros de la ciudad, tapiado y parcialmente sellado. Era su final, y por esta razón no había ascendido por ese camino. Las señales de su paso podrían haber aparecido en un montón de cemento desconchado y limo amarillento desplazado, si lo hubiera hecho, pero ahora podía empujar la lana hacia afuera y correr hacia la libertad. ¿Qué importaba ahora si encontraban un agujero enorme en un pilar de mampostería aparentemente sólido? Puso su mirada en la pared rota cuando llegó a la gran cueva del sótano en esta parte de la ciudadela subterránea. Debajo del lugar aparentemente no se habían apostado guardias. Aquí todavía se abalanzó contra la pared y cayó con estrépito, luego se lanzó a través del lodo resbaladizo y el crecimiento de estolas de sapo que brotaban hacia la entrada oculta del túnel que conducía al exterior. Incluso entonces oyó el chirrido de las escamosas placas negras de las drogas de caza, los lagartos domesticados de lima larga más pequeños que los guerreros de Ara usan para cazar en la terraza superior de la jungla de Aan, en busca de los lagartos salvajes con alas de murciélago y las tiernas serpientes sin patas de carne blanca tan apreciadas en las mesas de Aan. Los de túnica negra habían vuelto sus drogas rápidas sobre su rastro, su única seguridad estaba en el vuelo. Casi había llegado a la torre abandonada cuando las drogas de caza lo alcanzaron justo cuando llegaban a sus talones. Hodiak lanzó una mirada desesperada hacia arriba y vio uno de los antiguos conductos de ventilación que suministraban aire a este camino enterrado, saltó hacia arriba y sus dedos se cerraron sobre una dura ruta de Aan. Un momento después, sus 4 manos estaban agarrando otras raíces y estaba trepando con cuidado a través de un eje redondeado debajo de él. Las drogas de caza saltaron alto en el aire y volvieron a caer silbando, gruñendo y gritando a su manera sor y estúpida. Había escalado 20 pies antes de que una estera sólida de Aan bloqueara un mayor progreso hacia arriba. Hodiak se aferró a las enormes raíces blancas peludas y miró a su alrededor. Mientras tanto, los guerreros del lugar llegaron rápidamente con sus 6 bestias lagarto encaladas. Un grito de triunfo se escuchó en Hodiak: baja. Hodiak, uno de ellos gritó, y no permitiremos que las drogas te destruyan. Hodiak se rió brevemente. Eres tú quien me destruirá, dijo. Y no las drogas. Prefiero las drogas. Ríndete. Hodiak, gritó el hombre amenazadoramente. De inmediato, y el uno o puede, pero te quitarán los ojos. Demora y sus drogas domesticadas comerán tus miembros uno por uno mientras aún vivas. Prefiero una jabalina. Se burló Hodiak. La muerte es limpia y misericordiosa. Entonces tómala, gritó el hombre retirando su palo arrojadizo, pero incluso cuando una lluvia de jabalinas zumbaba hacia arriba, Hodiak estaba en movimiento. Se había balanceado en su peluda escalera de raíces en una grieta irregular en el costado del pozo, y así las jabalinas se enterraron solo en las espirales gomosas de un gan. Un aullido de rabia se elevó a través del viejo pozo de ventilación. Hodiak se arrastró más adentro. Estrecha grieta a cada instante esperaba encontrar que las raíces o tallos sondeadores del Agan más carnoso habían cerrado esta última esperanza de escape, pero a medida que pasaba el tiempo y el camino se ensanchaba empezó a tener esperanzas de que otros túneles se bifurcaran de vez en cuando y se arrastró a través de charcos tibios de agua sucia en los que sintió el retorcimiento de horribles cosas alienígenas con extremidades y colas con aletas escamosas. La oscuridad era total, siguió a tientas y luego cayó hacia adelante en una oscuridad que no era total y se encontró en cuclillas en el lodo poco profundo de un sombrío río subterráneo, o tal vez ese techo sin luz sobre su cabeza no era más que los tallos y raíces enmarañados de las enredaderas sin sol de los mares de niebla. Vio un débil resplandor luminoso que venía del río. Miles de pequeños animales acuáticos productores pululaban en las profundidades. Vio una balsa de ANSTS flotantes atados. Enormes secciones de 2 pies 10 y 11 pies de largo, y sosteniéndola junto con una dura lanza de hueso remendado, había una mujer con una túnica escasa y andrajosa en él. En el mismo instante en que lo vio en nombre del Al, ella preguntó: ¿por qué te sientas en el agua?
No hay suficientes guerreros en las dos cuevas de los marginados sin ofrecerte tan libremente. ¿Al agua? Slim Hodiak se dio cuenta de que este era uno de los marginados cegados que resultó morir en las selvas porque se atrevieron a cuestionar la regla de A y sus subordinados sacerdotales. Soy Hodak, dijo, ¿quién es perseguido por los vestidos de negro? Los Ors, hemos oído hablar de ti. Hodak, la niña ciega, dijo, y te damos la bienvenida al pobre santuario de nuestras cuevas. Ella acercó la balsa. Soy San-Vod, hija de Dravvod. Dravvod es tu padre, gritó Hodiak. He oído hablar de él. Construyó una máquina impulsada por la savia de Pran para su bote. Acepté a la niña y su recompensa fue la ceguera. De los 300 marginados en nuestras cuevas rocosas, a 100 son ciegos, puedes ver. Hodak estalló. Estaba mirando la hermosa cara delgada de la niña. Ella era más hermosa que yo había sido jamás. Desde ese momento Hodiak olvidó a la infiel, la hija de Or, por supuesto, estuvo de acuerdo la muchacha riendo. Yo nací después de que mi padre fuera llevado a la aldea oculta de los marginados, se sentaron juntos luego en la balsa y Hodiak abrió su mente a la mente de la muchacha, ella a su vez le abrió su mente a él. No pasó mucho tiempo que estuvieron sentados así, pero cuando Svod tomó el palo de hueso de nuevo, habían descubierto que se amaban nunca antes. Hodiak había permitido que otro sondeara los recovecos más remotos de su cerebro, pero sabía que podía confiar en ella. Su aceptación infantil de él, incluso antes de que le abriera sus pensamientos, lo convenció de eso. Iré contigo al campamento del terrestre, le dijo a Hodiak suavemente mientras se acercaban al Lilik erguido de suave roca gris, de la que sus dos casas cueva habían sido laboriosamente raspadas. Es bueno, estuvo de acuerdo Hodiak, y más tarde, cuando hayamos encontrado un lugar seguro, volveré por tu gente. Los marginados serán los primeros en compartir con nosotros la sabiduría de los antiguos. SV le dirigió una rápida mirada caricia mental mientras la balsa encallaba al abrigo de una cornisa que sobresalía. Dio un paso para tomarla en sus brazos, y se detuvo cuando un hombre gigante buscó a tientas hacia ellos donde habían estado sus ojos. Ahora solo había cuencas vacías. Mi padre, dijo la chica doctora Vod, y mi padre también, dijo Hic, saltando al lado del ciego, y sus dos brazos medios se trabaron con los codos de los cortos brazos medios de doctora Vod. Los propios y poderosos dedos palmeados de doctora agarraron los codos de Hodak, a cambio, mientras sus mentes se entrelazaban en saludo por un breve momento. Así fue que 2 días después Hodak y su compañero hijo escalaron las frías laderas sobre las tierras bajas, y llegaron a las tierras altas. Con ellos vinieron 2 de los marginados jóvenes cazadores que deseaban ver el mundo sobre el mar de niebla. Hodiak llevaba el traje SPAC, que había cobrado muy abajo en la pared agrietada de un acantilado rocoso, y el hijo y las 2 costas exteriores llevaban tantas y más prendas de las que Hodak había usado muchos días antes, mientras atravesaban el último jirones del vapor acuoso que inundaron el cuenco del mar de Tal. Uno de los jóvenes guerreros marginados estaba a la cabeza. De repente lanzó un grito corto y ahogado y cayó de espaldas. En la niebla y las rocas a su alrededor resonaban con jabalinas con puntas de cobre. Gritó rápido Hodak, son los vestidos de negro. Los sacerdotes han estado esperándonos de regreso a la bienvenida protección del mar de niebla. Los marginados se sumergieron, pero ahora solo había 3 de ellos. Por una cosa estaba agradecido Hodiak, la red cada vez más delgada de Aan no proporcionaba un punto de apoyo seguro para las drogas de caza. ¿Moriremos?, preguntó hijo en voz baja, y Hodak se rió de ella. Estaban descansando por un momento escuchando. No tanto como mi espada. Brazos duraron, dijo, y de brazos tengo 4, pero nos seguirán a lo largo del borde, objetó hijo. Cuando volvamos a subir nos verán. Tienen frío y hambre, le dijo Hodiak, y no hay demasiado. Si podemos llegar a la meseta con seguridad, podemos luchar contra ellos hasta que alcancemos la nave cohete del terrícola. Estaremos a salvo con el rifle cohete de Nelson para protegernos. Estuvo de acuerdo. Hodiak comenzó a caminar por los gruesos tallos de Aan, nuevamente sus brazos agarrando el entrelazado de tallos verdosos gomosos a su derecha, y detrás de él venían ese y el joven paria. Al anochecer se habían movido unas 2 millas más a lo largo de la pared izquierda de los acantilados de la barrera. La solitaria luna de la mañana aún no se había levantado sobre el horizonte, y así treparon silenciosamente hacia arriba en una oscuridad casi completa. Salieron del mar de niebla y se adentraron a salvo en la densa jungla que se extendía en este punto. Ese estaba helado hasta los huesos y los gruesos labios del joven guerrero estaban azules de frío. La temperatura de la meseta inferior había bajado a casi 100 grados con la llegada del anochecer. 90 grados por debajo de la de las tierras bajas, y así Hodiak siguió un pequeño arroyo más cálido que los arroyos habituales de las tierras altas hasta un acantilado rocoso donde el agua humeante arrojaba vapor blanco hacia la creciente luz de la luna del claro de la selva. Por alguna buena fortuna, el manantial termal brotaba en el corazón de una pequeña caverna, y los 2 parias no se vieron obligados a permanecer en el agua casi hirviendo de luto. Marcharon hacia el este hasta la pradera de la selva donde yacía el bulto destrozado de la nave espacial. La nave espacial estaba vacía. Hodak vio que el helicóptero se había ido.
La bodega de carga y con ella muchos suministros. Nelson y la chica habían pensado que no regresaría y se habían ido en busca de la antigua puerta que pudiera atravesar la tierra. Volvió la mirada hacia la choza de piedras con barro que había abandonado. Sus ojos se abrieron al ver el vapor que se elevaba desde su cúpula. ¿Podrían estar? No, era imposible. Aunque estaba destrozada, la nave espacial brindaba mejor protección a Nelson y Marty que el Eagle. Entonces, ¿quién supo de inmediato la respuesta? Los Souls vestidos de negro se habían apoderado del iglú y aún no eran conscientes de la presencia de los marginados. Regresó con los marginados ocultos, su compañero y el joven guerrero, pero con él llevaba un rifle cohete que Nelson había dejado atrás pensativamente. Ven, le dijo al guerrero, expulsaremos a los vestidos de negro de nuestra cabaña con el arma del terrícola, estarán indefensos ante nosotros. Marcharon uno al lado del otro. Dos guerreros desde el mar de niebla hacia la cúpula rocosa de la que brotaban las columnas de vapor blanco. Por fin, el sacerdote los vio y salió a borbotones de su cálido refugio. Regresen al lugar del Al, ordenó a Jodiak el negro. Los cuerpos gruesos y acolchados de los 7 guerreros sacerdotales se sacudieron de risa. Estos dos marginados les ordenaron que se retiraran. Se lanzaron hacia adelante, el cañón de cohetes estaba y una explosión destrozó a 2 de los guerreros sacerdotes. Jodiak recargó y disparó y un tercer guerrero cayó y luego la pequeña batería que disparó el proyectil del cohete se apagó. El tercer proyectil del cohete no explotó en los hombres atacantes. HAK arrojó el arma inútil y sacó su espada. Las jabalinas no podían perforar su traje espacial, solo una espada podría aplastarlo hasta su cuerpo. Su otra mano estaba ocupada con su palo arrojadizo y jabalinas, y maldijo las 2 extremidades del terrícola que impedían que se usara su par de brazos del medio. 4 de los enemigos se enfrentaron a los 2 al final, y sus armas chocaron entre sí. Jodiak luchó con la fuerza de la desesperación y derribó a uno de los vestidos de negro, pero luego fue batallado. 3 espadachines. El joven marginado había caído de repente, una sombra cayó sobre los hombres que luchaban desde arriba, sonó una explosión y un guerrero sacerdotal cayó, y luego otro. El único superviviente corrió frenéticamente hacia el refugio de bienvenida de la niebla, y Jodiak se alegró de dejarlo escapar. Él llevaría la palabra de las terribles armas de la tierra a los vigilantes a lo largo del borde. El helicóptero de la nave espacial se posó lentamente en el suelo. Jodiak se apresuró hacia la cabina de la pequeña nave y al mismo tiempo vio a Son venir tropezando desde la jungla hacia ellos. Justo a tiempo sonrió Nelson, y detrás de él Jodiak pudo ver la cara sobresaltada y sin sangre de Mar Gun. ¿Verdad? Jodiak aseguró al terrícola. ¿Y cómo fue la búsqueda de una puerta a la tierra? No nos preocupamos por eso por el momento, dijo Nelson. Nos necesitas, Jodiak, y creo que nosotros también te necesitamos. Nos quedaremos aquí en Thin por mucho tiempo. Me alegro de que Jodiak destelló en siglos por venir. Todo Thin te bendecirá. Eso es mucho polvo de avión, se burló Nelson, pero encontramos un cañón de varias millas de profundidad, Jodiak, una especie de lago de niebla donde podrías vivir normalmente, y encima de él, en la segunda meseta, encontramos un lugar ideal para nuestra propia casa. Apretó el hombro de Mar cuando ella pasó junto a él, luego estuvo a su lado mientras saludaba a su hijo. Jodiak sonrió al sentir el espíritu amistoso que se encendió instantáneamente entre estas mujeres de 2 razas extrañas. Ella es encantadora, gritó Mar a Jodiak, y Nelson, y tan miserable, corre a la nave Glade, y trae otro traje espacial. Sí, pensó Jodiak con el conocimiento de 2 razas, su raza de piel de marfil podría extenderse una vez más sobre las fértiles y frías mesetas de Delgadas. Ya amaba las poderosas vistas del aire claro aquí sobre el mar popular. Nunca más estaría satisfecho con la grisura circunscrita de un mundo rodeado de niebla. Gracias por escuchar. Si disfrutaste la historia, presiona el botón me gusta. Recientemente tomé la decisión de mover la mayoría de mis historias a Substack, donde el canal puede continuar prosperando de manera sostenible, algo que ya no puedo hacer en YouTube debido a eventos recientes. Así que si quieres mantenerte informado con 3 historias gratis cada opciones de semana más para brindar más soporte, dirígete a mi página de subsecuencias que puedes ver en la pantalla ahora y un enlace en la descripción. Te veré allí.